100 alumnos. Listen, disculpe, creo que está activado su micrófono. No se escucha, Lisa, no tiene el Zoom deactivado su micrófono. Eso no se escucha. Ok, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí, Lisa. De acuerdo, gracias. Entonces les decía de que no sé si alcanzaron a escuchar que si se corta el link, vuelven a conectarse al mismo. También si tienen alguna pregunta y no entienden, levantan el icono de la manito para poder hablar y preguntar, no se queden con sus dudas. Y bueno, aquí está la pantalla. ¿Pueden ver? ¿Sí? Sí, Lisa. Ok, de acuerdo. Entonces, bienvenidos a la materia de psicología. Mi nombre es Carolina Suárez, yo soy psicóloga de profesión y bueno, vamos a avanzar diferentes temas. Ahora vamos a empezar viendo la psicología como ciencia, ¿ya? Entonces, como les decía, siéntanse en la libertad de preguntar aquello que no entienden o que quieran comprender más, ¿ya? El objetivo general, ¿qué buscamos con esta clase? Buscamos establecer las características más importantes de la psicología como ciencia. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, si se está grabando? Porque es importante que todas las clases se graben. A mí me sale que sí, dicen. Gracias, sí, Ricardo. Está grabando, está grabando. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, sigo. ¿Qué queremos con esto? Establecer las características más importantes de la psicología como ciencia, que puedan comprender de qué trata la psicología, y bueno, cómo fue su proceso para convertirse ya en una ciencia, ¿ya? También tenemos los objetivos específicos, vendrían a ser que podamos identificar los alcances y las limitaciones de la psicología como un campo disciplinar, determinar las bases que dieron origen a la psicología como ya una ciencia independiente, establecer las características más importantes de los principales enfoques teóricos de la psicología, identificar los principales métodos que utiliza la psicología para desarrollar sus investigaciones. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Asimismo, quisiera preguntarles, no sé que me respondan unas 3 personas, ¿qué es el alma? ¿Quién se preocupa por estudiar el alma? ¿La psicología o la filosofía? A ver quién se anima. No tengan miedo, por favor, que estamos aquí para aprender. ¿Alguna idea que tengan acerca de lo que es el alma? ¿Quién se preocupa por estudiar el alma? ¿La psicología o la filosofía? ¿Qué creen? ¿Alguien quiere responder? Yo creo que es la psicología. Ya, Joaquín está hablando, ¿sí? Sí. Ya, Joaquín dice que cree que es la psicología.
¿Alguien tiene alguna respuesta diferente a esta? ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Bueno, entonces, al no haber otra persona que quiera responder esta pregunta, Creo vamos que a ver. la ¿Quién está filosofía, hablando? Fabio, Fabio, ¿ya? yo creo que es la filosofía la que se encarga de estudiar también el alma, porque hay varios filósofos que estudian el alma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguien más quiere participar? ¿Una última persona? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has visto una película donde un personaje importante era psicólogo? ¿De qué se trataba la película? ¿Qué hacía el psicólogo? ¿Alguien puede? ¿Alguien puede comentarme tal vez si vio alguna película, algo que le llamó la atención? ¿De qué se trataba la película? No, pero yo no he visto películas así. Yo sí vi, Lisa, en una película donde salía un psicólogo y o sea, influía harto en esa película, se llamaba 50-50. ¿Y cuál era el rol del psicólogo, Ricardo? 50-50 porque el personaje principal padecía de cáncer y le dieron 50% de probabilidad de que viva y 50% de que no. Y eso lo afectó motivacionalmente, que tuvo que ir a una psicóloga, y esa psicóloga siempre buscó la manera más mediática para que él se sienta mejor y pueda afrontar su enfermedad y tener esa energía positiva a la hora de su quimioterapia y de su operación. Ok, de acuerdo. Sí. Estamos hablando ahí de una psicóloga clínica. Ya vamos a ver las diferentes áreas donde se desempeña la psicología, pero ahí justamente estamos hablando del rol del psicólogo clínico, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia que vio acerca del rol de un psicólogo? ¿Quién? ¿Joaquín? ¿Quién está hablando? Disculpa. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Les pido que por favor mantengan en silencio su micrófono. Apague su micrófono, por favor. ¿Qué dijo? Deimar. ¿Alguien más que haya visto alguna película donde el personaje importante era un psicólogo y me puede contar de qué se trataba, qué hacía? Ok, De vamos una a seguir. película, la última, de Ya, recién de entre Rodrigo Arroyo es mi nombre y disculpe por la demora. ya, Rodrigo. Yo vi una película que El cielo sí existe. Yo soy Ya, más de las creencias religiosas, en la ya. cual se basa en una ideología de que, o sea, las transcripciones de la Biblia y todo eso. Y he buscado una película a base de eso y es El cielo sí existe, una película de la que trata de un niño que estuvo a punto de la muerte Ujú. y tuvo un destello de luz, digamos, conoció el cielo, dice. Y a través de eso es un problema donde la razón principal es si está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Y para ello, su padre va a una psicóloga, ¿va? Y le dice, mi hijo tuvo un destello casi cercano a la muerte y conoció el cielo y todo eso. En ese sentido, le da una respuesta que a mí me dejó en duda, sinceramente. Cada uno piensa cómo es el cielo, le dijo, pero cada uno puede vivirlo
mientras tenga vida. Y luego no, esa Ya, frase, eso, no sé, es una de mis dudas. Hasta ahorita estoy buscando en teoría respuesta, pero eso. ok. Muchas gracias. Y bueno, aquí les presento los contenidos que vamos a ver en esta primera unidad y vamos a ver los campos de estudios de la psicología, donde se desempeña la psicología, el origen de la psicología, los principales enfoques teóricos, los métodos que utiliza la psicología como ya una ciencia y los campos de estudio, ¿ya? Para que tengamos un conocimiento más a fondo. Y bueno, según el momento histórico y la perspectiva bajo la cual se haya planteado el concepto de psicología, puede variar. Pero hay un consenso, es decir, muchos han llegado ya a la conclusión, pues, de nombrar a la psicología como la ciencia de la conducta y de los procesos cognoscitivos. Y bueno, ¿qué son los procesos cognoscitivos? En una de las unidades más adelante vamos a dedicarnos más a fondo a conocerlo, pero para que tengan idea, son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Por ejemplo, la motivación, el aprendizaje, la imaginación, la memoria, la atención, la creatividad y el lenguaje, ¿ya? Entonces, esos son los procesos cognoscitivos. Ahora, la psicología es, por tanto, una ciencia del comportamiento humano como del comportamiento animal, ya que es a partir de múltiples estudios con diversas especies que también se comprende el comportamiento humano. Por eso no se extrañen de que los estudiantes de psicología también trabajen con ratas de laboratorio. Entonces, no sé, tal vez han escuchado algunos amigos en la Universidad Gabriel René Moreno, yo estudié allí, y pues nosotros teníamos un laboratorio, el laboratorio Berto Arteaga, y ahí experimentábamos con las ratas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se dice que cómo funciona el cerebro en los seres humanos tiene mucho parecido, ¿no? Entonces, por eso también se habla de que es una ciencia que estudia el comportamiento animal, ¿ya? Ahora, a la psicología le va a interesar tanto lo que el sujeto manifiesta abierta y objetivamente. Lo objetivo es lo que podemos observar, como también aquello que, aunque no es visible, aquello que no se puede ver, se encuentra de fondo en esas conductas. Lo que no se ve, pues, son los pensamientos, sentimientos y emociones que elabora o sostiene la persona y permite comprender las conductas que éste manifiesta. Entonces, a la psicología le interesa la conducta, lo que se puede ver, y también lo que no se puede ver, porque hay cosas que el ser humano calla, pero que uno se da cuenta. Entonces eso no es visible, ¿no? Como los pensamientos, los sentimientos, emociones. Entonces, importante eso, ¿no? En la parte de la psicología, justamente. Ahora, los orígenes de la psicología. Desde sus orígenes de la psicología hasta la actualidad ha cambiado mucho. Y conviene que hagamos un breve repaso de las etapas más importantes de la transformación. Los inicios de la psicología se pueden reconocer en las reflexiones de los filósofos de la antigüedad, como Sócrates, Platón, época en la cual se entendía la psicología, aquí veamos ya, como el estudio del alma, ya que la palabra psicología justamente viene del griego psiquis, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, justamente la palabra psicología viene
pues deriva significaría el estudio del alma, ¿no? Entonces, ahí para que vamos viendo la evolución. Entonces, la psicología fue un tema de interés y reflexión durante muchos siglos. Muchos autores reconocen, sí, que se constituyó ya como ciencia en los siglos XVIII y XIX. Entonces, aquí se constituyó como una ciencia porque fue posible estudiar elementos del comportamiento humano a partir del método científico. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos método científico? A lo observable, a lo comprobable, a lo que se puede constatar, ¿ya? De lo que se puede probar. Entonces, las bases que permitieron que el estudio del comportamiento humano se realice a partir del método científico se encuentran en la filosofía. ¿Y qué significa filosofía? La filosofía significa amor por la sabiduría. ¿Y qué es la fisiología? Es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento, para que tengan idea. Entonces, las ideas sobre la forma de acceder al conocimiento del mundo natural basados en la experiencia, de hacer el empirismo, y la idea de que ese conocimiento debe cumplir con los criterios de lógica y racionalidad, es decir, que sea coherente, a eso se refiere al decir lógica, y sin contradicciones, y racionalidad, que sea racional. Y bueno, estas fueron las bases que brindó ya la filosofía. Por otra parte, los avances en el estudio de las ciencias naturales como la biología y principalmente el estudio del sistema nervioso permitieron comprender el comportamiento humano a partir de las técnicas y métodos que utilizan las ciencias naturales. ¿Ya? Y anteriormente, los filósofos creían de que el comportamiento no tenía nada que ver con la mente. Y pensaban de que lo que pasaba en la mente no tenía nada que ver con justamente el cuerpo, ¿no? Creían que eran dos entes separados. Pero bueno, se dieron cuenta de que no era así. Al descubrir las partes ya del sistema nervioso, cuando empiezan a estudiar el cerebro, conocen la relación con el comportamiento humano. Es decir, todo el comportamiento humano se está registrado en el cerebro, en lo que pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, ahí ya se plantea el interaccionismo, que vendría a ser una postura que no solo sirve de base para establecer la psicología como ciencia, sino que también es considerada como la base del desarrollo de la psicología en la actualidad y punto de partida para diferentes campos de estudio. Es decir, que está relacionado, ¿no? Entonces, importante es conocer ese aspecto. Entonces, gracias a estas dos influencias, la psicología aquí logró apartarse de la visión inicial que se tenía de ella. Se dejó de considerar a la psicología como el estudio del alma y su objeto de estudio, es decir, lo que le interesaba estudiar, ha venido sufriendo, es decir, diferentes perspectivas o corrientes teóricas que se desarrollan, según las diferentes perspectivas o corrientes teóricas que se desarrollaron. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algo que no entiende? Okay. ¿Sí? Entonces la psicología para usted en pocas palabras, ¿cómo lo podría resumir entonces? Más o menos en su trayecto de todo de su vida profesional, ¿cómo usted lo podría definir la psicología? Bueno, la psicología, como decíamos, yo adopto más este concepto inicial en el que todos quedamos en el que es el estudio de la conducta humana, ¿no?
Entonces, y animal también, porque se trabaja justamente con animales, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hay muchos conceptos, pueden haber, pero nos quedamos con eso, ¿no? Justamente lo que decía ahí, que es el estudio de la conducta humana y animal, ¿no? Entonces, con eso. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta antes que entremos a los principales enfoques teóricos? Ok, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, al ver los principales enfoques teóricos, la psicología ha sufrido ciertas evoluciones. No quiere decir que al empezar el segundo ya terminó el primero, no, sino que es una evolución. ¿Ya? Entonces comenzamos con el estructuralismo. Y fue aproximadamente el año 1875 al 1885, y su representante fue Wilhelm Wundt y Edward Titchener, y su objeto de estudio, es decir, lo que se estudiaban ellos, era la estructura básica de la mente. Entonces Wundt, un dato muy importante es que Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio experimental. Entonces a él lo atribuyen como el padre de la psicología. Ya, él fundó el primer laboratorio experimental y lo consideran a Wundt como el padre de la psicología. Entonces luego de eso viene el funcionalismo y sus representantes son William James y John Dewey, y ellos ahora, ¿de qué se interesaron? Se interesaron de conocer el funcionamiento de la mente. Y Dewey fundó la psicología educativa, que aún se aplica en Estados Unidos. Ya la psicología que se preocupa por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después viene el psicoanálisis. Esto fue aproximadamente desde el 1900 hasta la fecha. Y bueno, como todos sabemos, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y de ahí viene también Carl Jung y Alfred Adler. Ellos se interesaron en el estudio del inconsciente y planteó la estructura del aparato psíquico. Aquí en el aparato psíquico se divide en tres justamente, lo cual sería la mente consciente, la mente subconsciente y el inconsciente, para que puedan entender qué significa cada una de estas partes. En la parte de la mente consciente hablamos de la mente con la cual llevamos a cabo nuestras acciones y donde se puede hacer uso de los recuerdos y memorias almacenadas. Y ya del subconsciente hablamos de la mente emocional, la que se deja llevar por los gustos, el deseo, la encargada de los sentimientos. Y bueno, la inconsciente sería aquella que almacena todas las experiencias vividas en nuestra existencia, ¿ya? Entonces, el padre del psicoanálisis, los padres en realidad, los representantes vendrían a ser generalmente estos tres, ¿no? Ahora, después de eso viene el conductismo. Aproximadamente ya el año 1900 al 1980, y su representante fue Iván Pavlov, John Watson y Skinner. Y ellos se interesaron en estudiar solo los eventos observables del comportamiento, es decir, lo que se podía mirar, la conducta. No estamos hablando de lo cognoscitivo, de lo que pasaba, solo lo que se podía mirar, lo que se podía observar. ¿Ya? Entonces, aquí un dato muy importante es que se exigió en sus estudios el mayor rigor metodológico, y por ello ya negaron a estudiar aquello que no se podía ver. Si no se podía ver, ellos no lo estudiaban, solo la conducta observable, ¿ya? Y la Gestalt, aproximadamente del año 1900 a 1930, Max Wertheimer
Kafka y Wolfgang Kohler fueron los principales representantes, y ellos se interesaron de la conciencia. Su objeto de estudio fue la conciencia como mecanismo y fuente de integración de las partes, es decir, la percepción, y tomaron ya ellos base como al estructuralismo, al funcionalismo y al conductismo. Y actualmente ya sus planteamientos sobre la percepción de la forma son ampliamente utilizados en la publicidad, diseño gráfico y diferentes artes. Entonces, la Gestalt influye en estas áreas, ¿no? Y bueno, tenemos también otro enfoque que vendría a ser el humanismo, y aproximadamente desde el 1980, con cierta vigencia en la actualidad, sus representantes fueron Carl Rogers y Abraham Maslow, y se interesa por el estudio de aquellos aspectos que caracterizan al ser humano como tal. Por ejemplo, la autodeterminación, la esperanza, el sentido de la vida, etc. ¿Ya? Los aspectos que le interesan al humanismo son difíciles de definir, evaluar y por lo tanto abordar desde una perspectiva científica. Ya saben que si se corta, se vuelven a conectar por favor al mismo link, y desde que se corte hasta que nos conectemos tienen unos 5 minutos para descansar, ¿ya? También no olviden colocar por favor su cámara, porque estoy tomando en cuenta quienes están conectados, y también por favor arreglar su nombre si es que no estuviera arreglado, si es que antes utilizó alguien su computadora, por favor lo corrigen porque se toma en cuenta como asistencia, ¿ya? Y bueno, venimos aquí a la parte, al enfoque cognitivo, que fue aproximadamente desde el 1960 hasta la fecha, y ahí sus principales representantes fueron Alan Baddeley, Frederick Bartlett, Broadbent, Brunner, Ebbinghaus, Vygotsky, Piaget y otros. ¿Y ellos de qué se interesaban? Se interesaban en el estudio de los procesos mentales y la forma en la que se procesa la información, es decir, las cogniciones. Todas las cogniciones, ya lo que no tomaban en cuenta los conductistas, a ellos sí les interesaba, ¿no? Ellos se preocuparon por entender y comprender las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Entonces, esas vendrían a ser los procesos cognitivos. Y actualmente es la perspectiva dominante y ha logrado vincularse con otras perspectivas y con disciplinas, y se han constituido como una base del análisis interaccionista del comportamiento. ¿Ya? Bueno, esos son los principales enfoques teóricos, ¿no? Ahora, si bien estos enfoques teóricos han marcado el desarrollo de la psicología, no todos ellos, los que vimos, son aplicados en la actualidad como enfoque organizativo para analizar, comprender e intervenir. Los enfoques que hoy día ya se utilizan son generalmente el modelo psicoanalítico, y los seguidores, como habíamos hablado, de este modelo comprenden los problemas o las temáticas desde la teoría de Sigmund Freud, considerando básicamente el funcionamiento del aparato psíquico, es decir, la existencia de una estructura conformada por estas tres partes que hablamos anteriormente, que les expliqué: el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. Entonces, desde este modelo, los conflictos se forman por una lucha entre las tres estructuras y se van desarrollando desde la infancia. Entonces, la mente está dividida en tres, que vendría a ser el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, ¿ya? Ese es el modelo psicoanalítico. Entonces, ahorita se corta, se vuelven a conectar